Declaro formalmente inaugurado nuestro taller Reevangelizando al Mundo Neopagano. Hasta ahorita. En estos momentos ya veo un quórum un poco mayor, qué bueno. Con la finalidad de despertar a una realidad que hoy nos agobia en muchos frentes. Nos agobia en la familia, en la inseguridad, en la salud, en la paz interior, en la productividad, en el desarrollo de las empresas y en todos los aspectos materiales, no se diga, pero sobre todo nos agobia en el aspecto espiritual. México es una nación de bautizados. Según el INEGI, el 88% de la población mexicana está bautizada en el catolicismo, pero realmente es una nación neopagana ex-cristiana, porque no se adora a Cristo. Hay muchas cosas que tengo que explicar al respecto. No hay una adoración a Dios, no hay una comunión con Dios. Es más, conozco muchas personas que tienen muchas actividades en las parroquias católicas y tienen abandonado su hogar emocionalmente. Candil de la calle y oscuridad de su casa. Y normalmente ese tipo de personas que son activistas allá afuera, en la calle, en las parroquias, en las iglesias, en las universidades o en los ranchos donde hay mucha gente pobre, o no ranchos, sino en las zonas deprimidas del país, no viven su religión de una manera práctica, tan profunda y tan convincente que tuvieran, si así fuera, seguidores por parte de sus hijos. Entonces tenemos un problema muy grave de reevangelización, no de evangelización, sino de reevangelización. ¿Y qué es más difícil? ¿Evangelizar al que no sabe nada o reevangelizar al que cree saber pero no sabe? La tenemos más difícil que los 12 frailes que Cortés trajo en 1524. Mucho más difícil. Reevangelizar. Entonces, hoy vamos a ver todos los problemas psicológicos ligados a este gran neopaganismo que vive el país. Y mañana vamos a ver los problemas de orden filosófico y teológico y sus soluciones. Pero hoy nos vamos a concentrar en la parte más humana. Vamos a comenzar por revisar la sentina del barco, la parte más profunda de nuestra nave, ¿no? Los cimientos de la personalidad humana. Y pues ahora sí que cada quien que tome lo que le sirva de lo que voy a plantear. Sí voy a estar haciendo muchas preguntas, espero que participen mucho. Atrévanse a hablar, aunque teman equivocarse, no importa, echando a perder se aprende. Además, no hay como la interlocución, como la plática, para que no se me duerman, para mantener el interés. Entonces, ¿cómo se explica el proceso de paganización de México? ¿Cómo es posible que los muchachos que estudiaron primaria, secundaria y prepa en colegios católicos, una gran mayoría de ellos, según un censo que yo hice, sobre todo mujeres, muchachas, ¿sí?, entre los 18 y los 30 años, el 80% de ellas, aunque hayan sido misioneras a los 14 o a los 16, hoy son ateas. Y hoy no quieren saber nada de la fe católica, aunque sus padres sigan siendo de misa frecuente, de rosario y de una vida en cierta forma ejemplar si nos atenemos a ciertas virtudes. Pero ¿dónde está la falla de esos papás? Y esos papás pueden estar aquí presentes y pueden estar fallando en lo esencial. ¿Qué es lo esencial desde el punto de vista psicológico para lograr que nuestros hijos permanezcan, acrecienten y den testimonio de su fe? Desde el punto de vista psicológico, ¿qué es lo esencial? ¿Alguien tiene una idea? Los valores, ¿no? No. El ejemplo. Les doy una estadística sobre el ejemplo. De los
mejores papás que yo conozco, bueno, voy a dar la cifra. En mis 57 años de vida profesional he tenido contacto, sin exagerar, más o menos con unas 200,000 familias, de las cuales el 10% están en el sur de Estados Unidos, algunas en Chicago, en el norte, pero la mayor parte en Los Ángeles, Phoenix, Dallas y Houston. Y el fenómeno es igual allá que en México. Ese abandono, esa narcoadicción, ese alcoholismo, ese frenesí por el antro, por la diversión, por las drogas, por el sexo fácil y sin compromiso, ¿en quiénes se da principalmente? Cuando menos en el 60% de familias cuyos padres son practicantes coherentes y dan buen ejemplo. ¿Y por qué se acercan conmigo? Desesperados porque no sabemos qué hacer con nuestros hijos. Una señora que conocí antier apenas, 4 hijos inteligentes, las chicas guapas, de alto nivel académico en la Universidad de Anáhuac, 2 de ellas ya ateas. Cuando a los 14 o 15 servían en las parroquias e iban a las misiones a la Sierra Tarahumara, aguantando un frío de la cachetada a menos 15 grados en invierno, y era tal su convicción que no les importaban los sacrificios con tal de hacerlo. ¿Y por qué se rompió todo eso? A pesar de que sus padres siguen dando un buen ejemplo. Entonces, mi estadística dice que de estos 200,000 familias, cuando menos el 60% de los peores ciudadanos jóvenes que yo conozco tienen un magnífico ejemplo, pero viven el peor tipo de vida que se puede vivir. Y al revés, conozco muchísimas personas de un extraordinario perfil ético que tuvieron padres alcohólicos, padres ausentes, padres divorciados, padres drogadictos, padres golpeadores y hasta violadores. Y son buenas personas, son virtuosos incluso, y no perdieron su fe a pesar de todo esto. Pero también hay gente que se ha desligado de la iglesia, ¿sí?, y es virtuosa. O sea, quiero decir que sean ¿a qué escala es virtuosa? Que sean buenas, que no estén inmiscuidos en ese ambiente que dice usted de que pues sí. O sea, también pueden desarrollar ciertas virtudes, eso es indudable, pero no desarrollan las virtudes esenciales. A reserva de verlo mañana a fondo, voy a dar ahorita un avance de la parte filosófica, porque es muy importante para entender mejor la parte psicológica. ¿Qué es la ética? A la persona que me responda bien, le obsequio su primer libro virtual completo, que se llama Solo la persona virtuosa es feliz, para que lo tenga en su computadora, lo imprime y lo encuaderne si quiere, o que lo lea en la computadora. ¿Qué es la ética? La manera de conducirse, ser coherente contigo mismo. Eso se llama coherencia, pero no es la ética. ¿Qué es la ética? ¿Y por qué es tan importante tener el concepto? Porque si no tienes el concepto no lo puedes transmitir. A ver, imagínense que yo les digo, jueguen con eutrapelia. ¿Se come o vuela? ¿Qué es eutrapelia? En griego, traducido al castellano, es juego limpio, juego con alegría. En inglés se llama fair play. Pero si no tienes el concepto de eutrapelia, no puedes hacer fair play. Si yo te digo nada más la palabra en griego y no te la digo en inglés, porque es más fácil que te la sepas en inglés que en español. Entonces, ¿por qué pregunto qué es la ética? Los papás quieren que sus hijos se comporten bien, pero no conocen la ética. Conducirte con honestidad. Hacer lo correcto, lo que ¿Y qué es lo correcto? Dime, ¿qué es lo correcto? Aquello que no te dañe ni dañe a los demás. La definición que incluye un no define nada. La definición tiene que ser positiva y propositiva. Eviten el no.
Porque yo te puedo preguntar, ¿qué cosa es un león? Ah, pues todo aquel animal que no es, ¿sí?, serpiente, todo aquel animal que no es perro. La lista sería gigantesca, ¿no? Entonces, todo aquello que no daña al prójimo es una definición absolutamente insuficiente. Tiene que ser el lenguaje propositivo. La ética, ¿qué es? Como no tienen el concepto, no lo pueden transmitir. Entonces, una de las primeras grandes fallas en la educación de sus hijos, chiquitos, medianos, grandotes, adultos, casados incluso, es que yo creo que, sin exagerar, 1 de cada 1000 familias en México conoce qué es la ética y la vive. ¿Qué es la ética? ¿Declaramos vacante la respuesta? Sí. Sí. Bueno, entonces tengo que dar yo la definición. Sí. Claro. Ahí les va. Para empezar, la ética es una ciencia. Ciencia. No es una ocurrencia de alguien. No es un invento. No es una ideología. No es una filosofía. Es parte de la filosofía. Y filosofía solo hay una. Aunque haya muchas corrientes filosóficas, solo hay una filosofía, la que es. Entonces, la ética es una ciencia rigurosísima que es parte de la filosofía. ¿Y qué hace esta ciencia? Estudia y determina la bondad o maldad de los actos humanos libres. Actos humanos libres, no cualquier acto. Por ejemplo, el acto de digerir no lo estudia la ética, porque no es un acto libre. El acto de comer sí, pero no el acto de digerir o el acto de respirar. Solamente la ética se ocupa de los actos humanos que corresponden a la libre decisión, al libre albedrío. Entonces, se ocupa de la bondad o maldad, de definir la bondad o maldad de los actos humanos libres, en función de su último fin. Esto quiere decir que algo es bueno o algo es malo. Es bueno si se acerca a su último fin y es malo si se aparta de su último fin. Y aquí es donde la puerca tuerce el rabo, porque la pregunta que sigue es: ¿y qué es el último fin de la especie humana, del ser humano? Dicho de una manera más sencilla, ¿para qué nacimos? ¿Para qué nacimos? Para ser felices. No, falso. Radicalmente falso. Nunca eduques a un hijo para que sea feliz. Edúcalo para que sea bueno y será feliz. Pero si lo educas para que sea feliz, tendrás un Peña Nieto. Pues es que no tiene tolerancia. Cuando solamente quiere ser feliz. Claro. Tolerancia. Intolerante, incapaz de sacrificio, incapaz de la alteridad, del alterocentrismo, de ver por el bien del otro. Entonces volvemos a repetir la definición. Ética es una ciencia, parte de la filosofía, que estudia y determina la bondad o maldad de los actos humanos libres en función de su último fin. ¿Cuál es el último fin? Pues es que venimos aquí para alcanzar la gloria, o sea, para perseguir eso. Sí, salvar su alma. Como dijo Salvar Sara, su mi alma. corazón no está tranquilo hasta que llegue de nuevo a tu presencia. Bien contestado. A las 2, 50 puntos. Ah, Tú lo dijiste de una manera y tú de otra, pero fueron correctas las respuestas. El último fin de la ética es facilitarte el conocimiento y la posesión de Dios como Él es, no como tú te lo imaginas, según dicen los ignorantes de Alcohólicos Anónimos. ¿Quién es Dios para el alcohólico anónimo? Ah, es un ente como tú te lo imaginas, como tú lo concibas. No, ese no es Dios. Dios no es lo que tú te imaginas. Dios es el que es. Entonces, el último fin de la vida humana es triple: el conocimiento de Dios, la posesión de Dios, ¿no?,
y el disfrute y conocimiento de Dios corporalmente, porque habremos de resucitar. El último fin de la ética, entonces, es un fin trascendente, que va más allá de la muerte física. ¿Alguien de alguna vez les había explicado esto? No. Bueno, seguimos profundizando. Entonces, la conducta ética que implica a escala cotidiana, en la vida cotidiana, una persona ética, ¿qué toma en cuenta para hacer o no algo? ¿Qué es lo primero que toma en cuenta? Esta decisión, este hábito, esta costumbre, este acercamiento a fulano, esta ruptura con sutano, tomar esta posición, tomar este dinero, aceptar este cohecho, aceptar este puesto de trabajo, estar de acuerdo con esta ideología, me acerca a Dios, la tomo. Me aleja de Dios, la rechazo. ¿Cómo qué porcentaje de la población que ustedes conozcan toma decisiones con esta base? No, muy poca. Muy poca. Casi nadie. Muy poca. Entonces estamos en un mundo neopagano, porque ¿qué sí toma en cuenta la gente común? Me da dinero, me da poder, Conveniencia. me da fama, me da prestigio, Placer. me da placer, me da honores, me da reconocimiento, me hace subir en la escala sociocultural, me hace famoso, me hace envidiable, lo tomo. No importa todo lo demás, lo verdaderamente trascendente no importa. ¿Qué es lo que importa? Los 5 contravalores. ¿Cuáles son los 5 contravalores que sí importan al neopagano de hoy? Desde los 3 años hasta los 80 o 90, si es que los vive. ¿Cuáles son esos 5 contravalores que son un paquete que tiene una brutal atracción sobre la inmensa mayoría de la población actual del planeta? Beneficio propio. Primero, poder, el El poder. robo. Segundo, la fama. Tercero, los honores. Cuarto, las riquezas. Y quinto, aunque debería estar el segundo, en México, el placer. Todo lo que es placentero. ¿En función de qué toman decisiones nuestros jóvenes de hoy? Qué rico, qué padre, qué chido, qué a toda madre. Sí. ¿Sí? No, wow. ¿Y a qué se refieren? Al sexo fácil. Cuando la chica le dice, oye, no, no te propases conmigo, ay, qué naca. Yo les enseñé a mis hijas algo muy importante. Cuando te digan que eres anticuada, tú pregúntales, ¿cómo de qué edad de la historia me consideras? Y casi siempre les contestaban, pues de la Edad Media. Cuando te digan que eres de la Edad Media, diles que no, que eres bastante más antigua. Eres de la época de las catacumbas, de cuando los cristianos se tenían que esconder para que no los echaran a los leones. Es decir, ser cristiano en el mundo de hoy, ¿qué implica? Implica descrédito, persecución, que te cierren las puertas. No aceptado. ¿Mm? No aceptado. No aceptado. ¿Te tachan de qué? De fanático, de anticuado, Cursi. de nerd, de fuera de onda. Te tachan de estar completamente pasado de moda, eres antigua, estás de modé, no entiendes el mundo moderno, no entiendes que las cosas ya cambiaron. Yo les puedo decir que en el último año y medio de mi trabajo profesional, antes de que llegara esta maldición que se llama Pejelopochtli a gobernar este país, como dice él, con el 1% de capacidad y 99% de honestidad. Bueno, pues
un pensamiento de orden esquizofrénico que ya analizaré más tarde. El asunto es que nadie toma en cuenta, o muy pocas personas toman en cuenta, que cada acción libre que realicemos, o tomas en cuenta el último fin de esa acción, o no eres honesto, no eres virtuoso, no eres ético. Con esa sola pregunta, esto que decido hacer, esta ruptura, esta amistad, este trabajo, esta tarea, este aceptar esta proposición, ¿me acerca a conocer y poseer a Dios? Va. ¿Por qué? Porque de eso se ocupa, ¿qué ciencia? La ética. Y al revés, esto me aleja de ese fin último, que es el conocimiento y la posesión de Dios. No va, lo rechazo. Ya quedamos que es una ínfima parte de la población mexicana y mundial, pero estamos hablando de México, que tiene en la toma de decisiones este criterio. Una persona que se enfurece y que le dice a su pareja o a sus hijos palabrotas, insultos, humillaciones, golpes, gritos, enojos, bullying, maldiciones, comparaciones. ¿Qué pasaría si en esos momentos tuviera en cuenta lo que es la ética? ¿Qué haría? No lo haría. ¿Cuáles son los dos estados de conciencia a los cuales es adicto, es habitualmente adherido una persona ética? Son dos estados de conciencia que le duran las 24 horas del día por el resto de su vida. ¿Cuáles son esos dos estados de conciencia? Pues primero tener cerca a Dios o como punto central Dios. Tibiecita, pero es correcto lo que dices. Sin embargo, el psicólogo realista, soy creador en México de la Escuela Mexicana de Psicología Realista, que es todo lo contrario de reduccionista o psicologista, porque sí incluye a Dios, sí incluye la trascendencia, sí incluye la religión, la fe, pero ilustradas por la teología, por la revelación, por la filosofía y con sustento psicológico natural. ¿Cuáles son esos dos estados de conciencia? Quiero que se los aprendan para siempre, pero no a escala teórica, sino a escala existencial. Invito a todos a vivir así. Estado de conciencia número 1. Hoy, al ratito, ahorita me puedo morir. Es la conciencia de la propia mortalidad física. Para el mexicano promedio, ¿quién es el que se muere? El otro. El cruce de panda con conejo. Güey, este se murió. ¿Y qué? ¿Tú no te puedes morir? No, yo voy a vivir muchos años. A mí esas cosas no me pasan. La inmensa mayoría de la población no vive consciente de su mortalidad física. Y de ahí se derivan multitud de actos corruptos. Porque la persona que vive sin conciencia de su mortalidad física, ¿a qué se presta? A todo. A nada. ¿Cuál es el principal problema de este país? La impunidad. Entonces, ¿cómo vive el mexicano común y corriente? El 98% tal vez, con un sentimiento de impunidad existencial. No es solo un sentimiento de impunidad legal, porque además solo el 4% de los delitos entran a juicio, y la mayoría, aunque sea narcotraficante, como lo estamos viendo un día sí y otro también, lo sueltan. Ya pescaron a la Rosario Robles, yo les garantizo que no van a pasar ni 6 meses antes de que la suelten por falta de pruebas. Si ya soltaron a la mamá de Chucky, pero bueno, aunque Chucky ya dijo que esa señora tan fea no es su mamá. El Baester Gordillo. ¿Sí? Buenísimo chiste político. La estafa maestra y la maestra que está. Sí, exactamente. Entonces,
la sociedad mexicana neopagana vive un estado de impunidad legal, por un lado, y sobre todo vive con un estado de impunidad espiritual. Puede ser drogadicto, alcohólico, golpeador, abusador, violador, narcopolítico, adúltero, mujeriego, borracho, parrandero y jugador. ¿Por qué? Porque no piensa en la muerte. Porque no tiene ese estado de conciencia que yo me encargo de generar en mis pacientes. A mis pacientes o alumnos siempre les digo, ¿ya pensaste hoy que te puedes morir ahorita? Por cierto, aquí hay una anécdota tremenda. Yo fui asesor de Pemex muchos años hasta que Pena Nieto me corrió. Su nombre verdadero es Que Pena Nieto, no sabes leer. ¿Sí? Y su mujer, no digo su esposa, la famosa Paloma, Gaviota, perdón, ¿sí? Angélica Rivera, es mi sobrina directa. ¿Cómo? ¿Sí? Angélica Rivera es mi sobrina carnal, hija de una prima hermana mía. Ah, sí. O sea, ella es bisnieta de mi abuelo. Muy directo. Es Abascal. Claro. Además, la ves y tiene todo el sello Abascal, físico y demás. Entonces ella me fue a consultar sobre qué hacía, si le hacía caso a Enrique o no cuando él tenía pues su matrimonio con la Pretelini, ¿no? Y dije, pues tú no puedes andar con él, vas a cometer adulterio. Está casado. Todavía no se moría la mujer. Pero ya estaba cerquita. De hecho, él la dejó morir. No la Sí, auxilió. ¿verdad? Él la dejó morir. No la auxilió. Con dolo. ¿Eh? Con dolo. No la auxilió. No la auxilió. La dejó morir. Así que yo me negué rotundamente. Cuando ellos toman la presidencia, pues yo salgo de Pemex corrido por el presidente. Pues lógico. Y nunca más me volvieron a dirigir la palabra hasta la fecha. ¿Me dolió? Pues sí, hasta cierto punto, porque cuando ella era chiquilla, pues yo le cambiaba los pañales, ¿no? Yo era el primo más grande de todos. De hecho, sigo siendo el primogénito de mi familia y de todos los 72 primos hermanos. Entonces, en ese lapso que estuve trabajando en Pemex, un día iba yo caminando con un señor nivel 39, que es ya un subdirector. Íbamos discutiendo esto. El estado de conciencia que más nos conviene adquirir. El estado de darnos cuenta mentalmente, aquí y ahora, que nos podemos morir. En estos momentos, por un terremoto, por una bala perdida, por un síncope cardíaco, ¿sí? Qué sé yo, o simplemente en las próximas horas, o tal vez mañana no amanecer. Íbamos discutiendo este caballero y yo en uno de los pasillos de la Torre Pemex de Marina Nacional, y lo que pasó fue que se cayó al suelo. Nomás escuché el ranazo, nunca se levantó, quedó muerto. Obviamente no se murió por lo que íbamos platicando. Aunque hubiéramos ido platicando de cualquier otra cosa, se hubiera muerto. Oye, me impresionaste lo mejor. Pero cuando él lo último que me dijo fue: qué valiosa aportación acabas de hacer a mi vida, Juan. Espero nunca perderla de vista. Y se murió. Un infarto. ¿Pero por qué le dio el infarto? Porque era un workaholic de miedo. El señor no sabía más que trabajar las 24 horas del resto de su vida, y desde los 7 años. Entonces, su esposa se quejaba, sus hijos se quejaban, todo el mundo se quejaba, eso sí, brillante, inteligente, con mucho dinero ganado con su esfuerzo, pero con cero inteligencia afectiva. Un gran técnico, un gran ingeniero en Pemex. Entonces, el primer estado de conciencia que se deriva del conocimiento de lo que es la ética se llama conciencia de mi mortalidad física. Hoy me puedo morir, ahorita me puedo morir.
¿Y cuál es el segundo estado de conciencia que tiene que ir aparejado con el anterior? A la par, paralelo. Estar vivo. Pues estar preparado. ¿De qué nos conviene, además de la mortalidad física, de qué otro estado de conciencia nos conviene profundamente estar siempre conscientes? ¿Perdón? Genial, te llevas el libro y un aplauso para él. El libro que te llevas se llama Somos Inmortales. De veras. Ándale, muy bueno. Soy el autor del libro donde demuestro científicamente, filosóficamente, no me baso en la Biblia, ni en la palabra de Dios, ni en nuestra fe católica, sino en la ciencia, para demostrar que somos inmortales. El cuerpo muere, el alma permanece. Ahora, ¿alguien sabría demostrarlo? No falten mañana. Es el tema. ¿Cómo saber que somos inmortales? ¿Cómo saber que la inteligencia, el yo, la conciencia, jamás morirán? Comenzamos a ser conscientes. Un día, yo me di cuenta que existía como a los 3 años, me acuerdo muy bien, cuando me di cuenta de mí mismo. Un día que mi papá entró a mi cuna, tenía cuna a los 3 años, y de una manera muy risueña me dijo: vamos a llamar a la muchacha para que te suba tu biberón. Y me picó el timbre, o sea, el ombligo. Y de ahí me di cuenta, yo existo. Y le dije: gracias, papá. Y desde entonces soy consciente. ¿Cuándo dejaré de ser consciente? Cuando te mueres. No. Nunca. ¿Cuándo? Nunca. Así es. Nunca. La conciencia jamás se perderá. Es más, ¿qué es morirse? Aún después de la muerte. Cambiar a otro estado de vida. Morirse se llama explosión de conciencia. Cuando te mueres, el yo queda liberado de los límites del cerebro, físicamente. O sea, El cerebro impone límites al conocimiento, a la memoria, al lenguaje, a la capacidad de locomoción, a la velocidad, a la agudeza visual, a la pertenencia. Pone límites el cerebro. Somos muy limitados en ese aspecto si nos comparamos con cualquier animal. Imagínense un chita que corre a 115 kilómetros por hora, o un águila que a 10 kilómetros de altura baja por su presa a 400 kilómetros por hora, sin necesidad de helicóptero. Ya, el humano físicamente es un ser muy limitado comparado con el mundo animal. No somos anfibios, somos terrestres y nos movemos con mucha dificultad. Nada más hagan la prueba de subir 15 pisos, ¿no? Ahora, pídanle a un gatito que lo suba, no hace ningún esfuerzo. Entonces, esta limitante que nos impone el cerebro desaparece en el momento de la muerte. ¿Y qué queda? El yo consciente, el yo que ya eligió y que pudo haber elegido, los 5 antivalores o los 4 valores. Si eligió los 5 antivalores, ¿cuál se lleva? Ninguno. Híjole, niétole y abuélole. No se lleva nada. Y uno de los primeros grandes personajes de la historia, que a instancias de su maestro Aristóteles, y presumo que el maestro de Alejandro Magno, que es el personaje al que me voy a referir, también es mi maestro. Pero yo sí le he sacado más provecho que Alejandro, porque Alejandro vivió 30 años y según Aristóteles no aprendió nada, pero sí aprendió algo. Antes de morir, Alejandro pidió ser encerrado en un ataúd con 4 agujeros, con las manos y los pies de fuera, para que sus generales, que se repartieron el imperio, que era todo el mundo conocido de la época, porque así llegó a ser Macedonia,
la dueña de Europa y del norte de África y de gran parte de Asia, se dieran cuenta que se iba sin nada de lo que había tenido, a instancias del primer gran filósofo realista que fue Aristóteles, y que trasciende hasta nuestra época por su extraordinaria genialidad. Cuando menos mi maestro lo reconozco así. ¿Qué le aporta Aristóteles a Alejandro y qué nos aporta la vida de Alejandro en los últimos momentos de su vida en esta tierra? Que no se lleva nada, y era el hombre más rico, más famoso, más guapo, más inteligente, Más de admirado, mayor, más admirado. de ese momento que le tocó vivir, y se fue sin nada de aquello a lo que dedicó su vida. ¿Qué es entonces lo que sí nos podemos llevar en el yo? Nada más le quería preguntar, ¿cuáles son los 4 antivalores? 5. 5. Poder, Poder. riqueza, fama, honores y placeres. Ok, gracias. 5 antivalores. ¿Cuándo son antivalores y cuándo son valores? Son antivalores cuando son fines en sí mismos. Por ejemplo, ¿para qué tiene dinero Rico MacPato? Para acumular. Para acumularlo, es un antivalor. ¿Para qué tuvo dinero don Lorenzo Cerviche o uno de los grandes empresarios de Bimbo? ¿Para qué tuvo dinero? No, sí. Para ser famoso, pero también No. no, sí generó mucho trabajo. Hizo mucho bien. Como don Eugenio Garzazada. Bueno, ¿para qué fue rico don Eugenio? Le sirvió Le sirvió a su comunidad para ayudar. para generar paz y prosperidad. Sí, es cierto. Entonces, el dinero de don Eugenio o el dinero de don Lorenzo son valores, Sí. porque no son fines. Cuando el dinero es un fin, es un antivalor. Cuando el dinero es un medio, es un valor. Esta casa hermosa, donde tienes tu negocio, si es un fin en sí misma, tener por tener, es un antivalor. Si es un medio, es un valor. Y hasta donde voy a conocerte, es un valor. Sí, me consta. Si no, no estaríamos aquí. Entonces, el placer, por ejemplo, ¿para qué tienen hoy relaciones sexuales los jóvenes? Para sentir orgasmo. ¿Sí? Es decir, el placer por el placer es un antivalor. ¿Cuándo el placer es un valor? Cuando es el resultado del amor, de la ternura, de la mutua donación. Y además es un placer de diseño divino. Y es divino. Es maravilloso. Pero cuando se busca como fin, al rato cuando hay un embarazo, ¿qué pasa con el producto? Estorba, no lo quiero. Entonces yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. Así que fuera de aquí, intruso. Y yo les pregunto, ¿y por qué le dijiste no? ¿Por qué no le dijiste no entres? Si ya está ahí adentro, es porque tú le abriste la puerta, mejor dicho, las piernas. ¿Por qué no las cerraste? El asunto es que cuando el placer es un fin, es un contravalor. ¿Para qué se consume hoy la marihuana recreativa, que ya está a punto de ser legalizada por el narcosistema? Ya Fox tiene todo su rancho de San Cristóbal lleno de marihuana Desde hace años. para distribuirla en tienditas Oxxo, que son 15,000. Va a haber 15,000 centros de distribución de marihuana marca Fox. ¿Qué es la marihuana recreativa? Es un placer como finalidad. ¿Es valor o es antivalor? Antivalor. En cambio, si ocasionalmente en un menjurje, en una pomada, la usas para un dolor terrible de artritis, es honesta. Es un bien honesto, no es un bien recreativo. Y entonces el placer de no tener ese dolor se convierte en salud, en bienestar. El dinero, ya lo dije. La comida, si comes por comer, póngale lo sabroso,
mayonesa McCormick. O por ejemplo mi definición de chocolate: 1 milisegundo en tu boca, una eternidad en tus caderas. Si el chocolate tiene como finalidad disfrutar de su sabor, es un antivalor. Si el chocolate tiene como finalidad adquirir energía y endorfinas, es un valor. Pero entonces hay cierta dosis, no tóxica, y se convierte en un valor nutricional. Lo mismo el vino o la cerveza y hasta el tequila. Como decía mi abuelo, para todo mal, mezcal. Para todo bien, también. Pero en ese caso estamos hablando de valores, no de antivalores. ¿Quedó clara la diferencia? Ahora, ¿cuáles son realmente los 4 valores que la ética propone para alcanzar el fin último? ¿Cómo está sembrado el camino de una persona que va a llegar a su fin último? ¿De qué está lleno? Tiene 4 pasiones, 4 adicciones, 4 grandes hábitos que lo vinculan ¿con qué? Con Dios. Sí, claro, pero antes de Dios, Dios está al final. Con los demás. Correcto. Lo vincula con el valor trascendente llamado unidad. Unidad. De tal manera que el triunfador virtuoso ético invariable busca siempre qué me une a ti, no qué me separa de ti. Busca factores de unidad. Imagínense que así se desenrollara la historia de las naciones. La búsqueda de qué nos une, no de qué nos separa. La guerra sería absolutamente impredecible. Tendríamos otra historia universal. El amor, el respeto. Más que el respeto, la unidad. Pero yo ya me dijiste que el respeto genera mucho. Es que el respeto es una cosa que pones así para que el otro no se acerque. Respeto significa la cosa con la cual me defiendo. Es un peto. Res, cosa, peto. La cosa que me aparta de ti. Por eso no estoy de acuerdo en el término respeto. El término filosófico es unidad con el otro. Unidad. No basta el respeto. Sobre todo en las relaciones más importantes. Yo por mi esposa, imagínense que nada más o principalmente tuviera respeto. Pues ya estaríamos separados. Es la búsqueda de la unidad permanente. Pero antes que la unidad hay otros 3 valores universales. Amor. El bien honesto. Incluye el amor. Pero ahorita en la parte psicológica vamos a ver qué es eso del amor. Porque muy pocos, o casi nadie estoy seguro, me va a poder decir qué es el amor. Váyanlo pensando, ¿no? Para que se ganen otro libro por ahí. Porque va a ser una pregunta, ¿qué es el amor? Entonces, el otro valor del triunfador que vive con una mentalidad ética, la verdad, el bien honesto, la belleza, que se define como el esplendor de lo verdadero, y la unidad. Bien, verdad, belleza y unidad. Porque esos 4 valores lo van a llevar ¿a dónde? A su fin último. A Dios. A la posesión y al conocimiento de Dios por el resto de la eternidad. Vivir bien, verdad, belleza y unidad. Ahora bien, no cualquier bien. Pero dijo que la belleza es el resultado de los 2 anteriores. No. La belleza se define, lo hace Aristóteles por primera vez en el año 350 a.C., cuando le preguntan, maestro, ¿qué es belleza? Y dice, es el resplandor de la verdad. Solo la verdad es espléndida. Solo la verdad es bella. ¿Sí? Por esa razón, cuando yo evalúo la belleza de una mujer, espero que no se quite la pestaña, las boobies, las pompis, ¿no? La peluca, sino que la pueda ver como papa lavada para ver qué tan verdadera es. Y entonces, si es verdadera, es bella. Aunque esté arrugada,
como la Madre Teresa, porque como ella decía, la verdadera belleza está oculta a los ojos del cuerpo. ¿Queda claro lo que es belleza? El esplendor de lo verdadero, el esplendor de la verdad. Imagínense qué belleza que nuestros seres queridos, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros padres, nuestro marido, invariablemente nos hable con la verdad. ¿Pero eso es cierto? ¿O se echan sus mentiritas y sus mentirotas? Como aquel que decía, es que yo llamo a todas las chicas mi amor, porque así no hay peligro de ninguna equivocación. Pues qué mentiroso, ¿no? Sin vergüenza. Pregunta. Pero entonces, la segunda que comentó como verdad, ahí se refiere al conocimiento de la verdad, y la tercera, que es la belleza, sería el resplandor. El resplandor de la verdad, Entonces, que te segunda es asombra. nada más conocer, o sea, la pasión por conocer la verdad. Sí, y eso te lleva al disfrute de lo que esplende, de lo que brilla con luz propia, que es la verdad. Ahora bien, aquí es donde muchos padres de familia se atoran terriblemente. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Hace rato pregunté qué es la ética. Bacán. ¿Qué es la verdad? Espero que alguien diga algo verdadero. La adecuación con la realidad. Un aplauso para ella y se lleva otro libro. No lo dijo completo, pero casi. Oye, ¿de dónde saliste, amiga? No, qué bárbara, mis respetos. La verdad es la adecuación de la mente con la realidad. Porque lo que hace Pejelopostli es la adecuación de la realidad a lo que trae en su cabezota. ¿Qué trae en su cabezota? Un aeropuerto que no se puede construir porque hay un cerro en medio. Pero me canso, ganso que va. Una refinería que no se puede construir porque está en un pantano. Y hay que hacer una cimentación de 3 metros de gordo. Y no se puede hacer. No se puede. Ninguna firma internacional dice que sea factible. Se necesitan un mínimo de 12 años y 16,000 millones de dólares. Y él dice que lo va a hacer en 3 años con 8,000 millones. ¿Cómo es posible que lo crea? Porque, yo estoy seguro que lo cree. Y lo va a hacer la Secretaría de Energía. Y yo creo que él cree que lo va a hacer, el ejército y Pemex. Pero lo va a dirigir la Secretaría. Sí. Es que él está inmerso en una esquizofrenia. Es esquizofrenia. Bueno, ¿Es esquizofrenia? Tú lo has definido bastante. ¿Sí? Entonces, fíjense, adecuar la realidad a lo que traigo en mi cabeza se llama verdad subjetiva u opinión. Es la operación contraria a la que dijo nuestra brillante amiga, que te llamas Gabriela. Entonces, la verdad subjetiva nos deja prisioneros de la opinión. Hoy voy a derribar en este grupo, en este evento, varias verdades subjetivas en el ámbito psicológico, para que seamos todos mejores padres y mejores madres, y mejores marido y mujer, por supuesto. Sí. ¿La verdad subjetiva nos deja? Prisioneros de tu propia opinión. No libera de nada. No te sirve para nada, más que para tener amargas discusiones con tu esposa, tu marido, tus hijos. Y si eres necio, nunca vas a adecuar tu mente a la realidad. Siempre vas a querer que los demás se adapten a lo que traes en tu cabeza. Y si no, son corruptos, son neoliberales, son anticuados o son fifís. Para usar el lenguaje que escuchamos todas las mañanas durante 2 horas. De las cuales el Señor habla realmente 25 minutos. ¿Qué es lo demás? Tiempo muerto entre una palabra y otra. A ver, imagínense que lo que llevamos de exposición, yo estuviera hablando a ese ritmo. Mañana. Ya nos hubiéramos ido todos. ¿Y por qué allá no se van? No, yo sí sé. Poderoso caballero es don dinero. Poderoso caballero es don dinero. Y la fama y el poder y los privilegios y las concesiones y los permisos, ¿no? Y las tranzas y los cochupos, estamos peor que nunca.
peor que nunca en la historia de México. Y miren que hemos visto cosas terribles, ¿eh? La corrupción disfrazada de honradez. Exactamente. Nada más una distinción. No es lo mismo honradez que honestidad. Y él ni siquiera sabe eso. ¿Qué es ser honrado? Bueno, un ejemplo. Benito Juárez es el personaje más deshonesto de nuestra historia. No se traguen que es el benemérito de las Américas. Es asesino de 3 opositores a la presidencia, vendió México, asesinó 1,500 indígenas por su orden presidencial para quitarles sus tierras, se robó toda la plata de la catedral, 1,800 toneladas de plata, y la repartió entre sus amigos, cerró todos los hospitales de beneficencia gratuita del país, que tenían casi 300 años funcionando, se los quedó él y su gabinete. La diferencia está en quién escribe la historia. La diferencia está en quién conoce la verdad y quién se sigue por la historia oficial, que es una versión subjetiva de los masones. Entonces, ¿Y en las guerras quién escribe la historia? exacto. El que gana. El vencedor la escribe y la impone en los libros de texto. Y así crecimos todos. Si te vas hasta la escritura de Adán y Eva, pues igual puede pasar. Bueno, no, ahí no pasa. Ahí sí hay verdadero. Ahí hay una verdad tan contundente como esta. Te recomiendo que busques un libro que se llama Los manuscritos del Mar Muerto, para que constates que lo que se escribe 2000 años antes de que ocurra, ocurrió tal como fue escrito. Sí. Está en piedra. No, en papiros Ajá, sí. de piel. Sí, papiros de piel. Papiros de piel. Los descubrieron, quién sabe. En Qumran, en el Mar Muerto, en 1943, Sí. unos pastorcitos descubrieron unos rollos, los manuscritos del Mar Muerto, se tradujeron por los sabios de Israel y descubrieron que todo lo que 2000 años antes se había escrito sucedió con nombre, fecha y lugar. Fíjate, increíble. ¿Quién sabía esto? No, yo sí ya había leído. ¿Ya habías leído eso? Sí. Felicidades. Sí. Se llama Los manuscritos del Mar Muerto, donde se demuestra la absoluta historicidad de la mayor parte de los libros del Antiguo Testamento. Rigurosa historicidad. Bien, volvemos al punto. El asunto, entonces, es que existe una tercer clase de verdad. La primera es la verdad subjetiva, lo que yo creo. Como dice Niurka, les voy a platicar mi verdad. Lo que yo quiero creer. Sí, la que yo quiero creer, la que me conviene creer. La que no sé, pero creo saber. Y se traduce con una palabra mexicana perfecta, chairo. ¿Qué es chairo? Persona que cree saber, pero que no sabe que no sabe. O sea, tiene el más profundo nivel de ignorancia. Porque el que sabe que no sabe, ya es sabio. Que te des cuenta. Ya sabe que, ya se da cuenta de que no sabe. Oh, qué maravilla. ¿Sí? En cambio, el chairo está por debajo de eso. No sabe que no sabe. ¿Con base en qué vive su vida? Exclusivamente con su opinión subjetiva. Vive prisionero de los límites que le impone su cabezón. Por eso se le llama cabezadura o mente impenetrable. O en filosofía se llama ignorancia invencible culpable. Es culpable de su ignorancia, porque si hiciera un esfuerzo podría salir de ahí. La segunda verdad es la verdad objetiva, que se llama también verdad ontológica. Y el triunfador, el que quiere vivir la ética, ¿cómo vive? Buscando la verdad ontológica. No importa qué opine yo, no importa qué me imagine yo, ¿esto es cierto? ¿Es verdad? ¿Está fuera de mí y es comprobable fuera de mí, fuera de mi opinión? Porque la verdad ontológica se define así: es lo que es, anterior, independiente y superior a mí. Fíjense en esas tres condiciones. La verdad ontológica es anterior a mi existencia. Antes de que yo naciera, ya era.
Es independiente de que yo exista o no. Es. Y es superior a mí, y como es superior, tengo que hacer un esfuerzo por alcanzarla. Eso es la verdad ontológica. ¿Cómo se rige en la vida cotidiana una persona que quiere alcanzar su último fin? Por la tercer clase de verdad. La tercer clase de verdad se llama verdad lógica o certidumbre, y es la que definió Gaby. Es la intencional, la voy a decir completa, Gaby, para que la añadas a tu maravilloso arsenal. Se define así: la verdad lógica o certidumbre o certeza es la humilde e intencional conformidad de la mente con el objeto descubierto. ¿Con el objeto qué? Descubierto. Con el objeto que quieres estudiar. Humilde e intencional. Humilde e intencional adecuación de tu mente con el objeto estudiado, descubierto o analizado. ¿Sí? ¿Cuándo se comprobó la redondez de la Tierra? ¿Cuánto hace? Más de 2000 años los griegos. Pero después el conocimiento se perdió y se redescubrió ¿cuándo? 1992. En 1523. Y sin embargo se mueve. No, eso fue mucho después con Galileo y Copérnico, cuando echaron por tierra la teoría de que el Sol... Bueno, aquí en México tenemos una dama de apellido Gutiérrez Mula que dice que el Sol le da la vuelta a la Tierra Ah, sí. y funge como Ya la... cambió. No, ella sostiene en los monumentos mayas que el Sol le da la vuelta a la Tierra. Mira, por allá sale, sube y por allá se mete. Es que le da la vuelta a la Tierra y pasa por debajo. Y es maestra, es doctora en historia. Seguramente compró su título en Santo Domingo, ¿no? En los portales de Tepic. Al ladito de catedral. Entonces, esta humilde adecuación intencional de la mente con la realidad como ella es lo que hacen Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano cuando después de darle la vuelta a la Tierra, siempre en línea recta u oblicua, pero llegan al mismo punto. ¿Qué hicieron? Pues darle la vuelta a un globo, pasando por el estrecho de Magallanes y subiendo otra vez a España, de donde habían salido. Es decir, no hicieron esto, ir y regresar, hicieron lo que se llama el primer viaje de circunnavegación. Este ejemplo lo pongo para entender muy bien los tres términos de lo que es la verdad lógica. ¿Desde cuándo la Tierra era redonda? De siempre. Pues desde antes, desde antes, como diría el ranchero, ¿no? ¿Sí? Que la Tierra, para que fuera redonda, dependía de que fuera reconocida como tal, o seguía siendo redonda aunque nadie lo supiera. Independiente, anterior y superior. Se tuvo que echar un viaje de varios años en donde salieron 1500 personas y llegaron 28. Todas las demás se murieron en el camino por diferentes causas: ataques, antropofagia, combates, enfermedades, peste, disentería, salmonela, qué sé yo, y llegaron 28 vivos, entre otros el segundo gran capitán, que fue, después de Fernando de Magallanes, Juan Sebastián Elcano. Extraordinario personaje que debería ser conocido como un héroe de la historia universal, y aquí no se conoce. No. Bueno, entonces, la ética nos lleva a una plena vivencia, constante vivencia de la verdad, no de mi opinión. ¿Qué hace una persona que quiere alcanzar su último fin con su opinión? ¿Qué hace con su opinión? La cuestiona, la pone en tela de juicio, la confronta, la discute, la duda, y está dispuesto a seguir aquel maravilloso consejo de Aristóteles: es de sabios cambiar de opinión. Ahora ve y enséñaselo a Pejelopostre. Imposible.
Hay personas absolutamente cerradas al conocimiento de la verdad, aunque dirijan naciones tan importantes como la nuestra. Por desgracia, en todo el planeta Tierra no conozco a lo largo de la historia de la Tierra más que uno peor que este, y se llamó Calígula, e hizo Dios a su caballo y emperador de Roma a su caballo. Y a su mamá también. Bueno, ese fue Nerón, que mató a su mamá de una patada en el vientre. Sí, es cierto. Pero bueno, Nerón te aseguro que tenía más cualidades que el actual. Cuando menos tenía una pasión por el arte y la poesía, ¿no? Y aunque sus biógrafos dicen que cantaba horrible, pero que de vez en cuando le salía alguna letra bonita, ¿no? Bien, segunda pasión de la persona que vive consciente de su muerte física y consciente de su mortalidad espiritual: el bien honesto. A ver, imagínense a un mexicano común con una chava guapa y atractiva, sexy y dispuesta a lo que sea en su cama. ¿Por qué se acuesta con ella? Y ella con él. ¿Por qué? Porque pueden. Porque pueden. ¿Y qué clase de bien consiguen? Momentánea. Utilitario y deleitable. ¿Qué pasaría si ambos se condujeran, o uno de los dos se condujera por el concepto de ética que contempla el bien honesto? ¿Qué harían? Rechazar. Ni siquiera entrarían a la habitación. No, aquí no. Vámonos a tomar un café, vamos a dar la vuelta al parque de manita sudada, pero aquí no tenemos nada que hacer. Serían abstinentes. Ahora díganme, ¿qué tal si a un grupo de 100 jóvenes o de 1000 jóvenes les propongo como modelo de vida la abstinencia? ¿Qué me va a pasar? Te linchan. Me linchan. Y me ha pasado a cada rato. Neoliberal. Sí. Oye, vamos con... Sí. Tú